Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los circuitos en paralelo. En algunos videos anteriores estuvimos hablando de la ley de Ohm y de circuitos en serie. Hoy vamos a complicar un poco la movida, vamos a hablar de los circuitos en paralelo. Un circuito en paralelo es más complicado, pero tampoco tanto. Vamos a dibujar el más sencillo que podemos hacer acá. Tenemos una bifurcación en un nodo. Ya vamos a explicar que estos puntos gordos que estoy dibujando son nodos. Y acá tenemos a nuestro circuito en paralelo. Entonces yo decía que estos eran los nodos, y los nodos se entienden como sitios del circuito en donde no se acumulan cargas. Digamos como que la corriente sigue fluyendo como si ese nodo no existiera. Es algo teórico el nodo. Si nosotros seguimos pensando a la corriente como un líquido en una tubería, es fácil de entender. Voy a dibujar un cable como este que está aquí. Y ahora cuando llega al nodo se bifurca. Y se va a bifurcar en dos, en este caso, en dos ramificaciones. Ahora, cuando la corriente se mueve, no se acumula en el nodo. Es decir, nosotros tenemos que pensar que la corriente se divide y aquí en este nodo, en esta zona, no se acumula corriente, ¿sí? Esta es la zona del nodo. Bien, ¿por qué es importante decir esto? Es importante porque nosotros teníamos circulando una intensidad 0, que ahora se va a dividir en la intensidad que va por el camino 1 y la intensidad que va por el camino 2. Es decir, por aquí arriba vamos a tener la intensidad que va por 1 y por aquí vamos a tener la intensidad que va por el camino 2. De modo que la intensidad que había tiene que ser igual a la suma de las intensidades que voy a tener ahora. Esto es importante para todos los paralelos que planteamos. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Pero entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, vamos a poner los datos. Supongamos que tenemos una pila de 10 volt y que tenemos dos resistencias. La R1, que es igual a un medio ohm, y la R2, que es igual a un cuarto ohm. Entonces, nosotros siempre queríamos armar un sistema equivalente con una resistencia de este tipo para nosotros poder aplicar la ley de Ohm con nuestra intensidad 0 aquí. Esta tiene que ser la resistencia equivalente. Pero ¿cómo calculamos nuestra resistencia equivalente en un paralelo? Bien, la fórmula que se aplica es la siguiente. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. En este caso, porque tengo dos resistencias, si no, yo seguiría acá hasta 1 sobre la resistencia N. Bien, entonces vamos a aplicar esta fórmula. Lo que tenemos es que 1 sobre la resistencia equivalente va a ser 1 sobre un medio más 1 sobre un cuarto. Entonces, 1 sobre un medio es 2, más 1 sobre un cuarto es 4. Entonces 1 sobre la resistencia equivalente es 2 más 4. Entonces nos queda que 1 sobre la resistencia equivalente es 6. Entonces la resistencia equivalente es 1 sobre 6. Siempre acuérdense que al principio de la fórmula tengo el inverso multiplicativo de la resistencia equivalente, entonces tengo que dar vuelta a este número que me aparece acá. Entonces la resistencia equivalente es un sexto. Un detalle más, fíjense que la resistencia equivalente es más chica que la resistencia que yo tenía como más chica. Es decir, es más chica que un cuarto. Mi resistencia más chiquita era la de un cuarto, esta de aquí. Y ahora logré achicar todavía más la resistencia, ¿sí? Si yo hubiera tenido un circuito en serie, hubiera sumado las resistencias, ahora achiqué la resistencia. Una forma de bajar la resistencia de un sistema es agregar una resistencia en paralelo.
Suena medio raro, pero así funciona. Bien, ahora tenemos nuestra resistencia equivalente. Voy a limpiar esto y dibujarlo de vuelta. Bien, nuestra resistencia equivalente era de 1/6. Y entonces ahora sí podemos aplicar la ley de Ohm. Tenemos nuestra intensidad cerito que pasa por aquí. Entonces la ley de Ohm, ¿qué dice? Que la caída de potencial en esta resistencia entre estos dos puntos va a ser caída de potencial, intensidad por R, ¿verdad? La intensidad cerito es lo que queremos calcular, la R es 1/6. Entonces vamos a obtener 60 amperes de corriente inicial. Bien, ya calculamos la corriente inicial. Ahora, volviendo a nuestro sistema con paralelos, ¿qué significan esos 60 amperes? Esos 60 amperes significa que la intensidad 0 que sale por acá y luego se va a dividir es de 60 amperes. O sea, 60 tiene que ser igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. Recuerden eso porque lo vamos a usar para verificar. Ahora bien, la caída de potencial en ambos lados de un paralelo siempre es la misma. O sea, si yo acá pongo cruces A y B y acá pongo C y D, me tiene que ocurrir que la caída de potencial entre A y B tiene que ser igual a la caída de potencial entre C y D. Esto es la segunda cosa importante del paralelo. Sucede porque es un paralelo. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Significa que la caída de potencial, que en este caso es la de la pila, son 10 volt, 10 volt va a ser igual a ¿qué cosa? A la intensidad que pasa por 1 por la resistencia 1. ¿Que cuánto va a ser? La resistencia 1 era 1/2. Entonces 1/2, intensidad 1, 10 volt. Paso para el otro lado, me da 20 volt, es igual a la intensidad 1. Bien, ¿y qué pasa con la segunda caída de potencial? También tiene que caer en C y en D lo mismo. Entonces, I2, y ahora obtengo un cuarto, porque esta es la resistencia 2. Entonces 40 amperes, esto está en volt y está mal, son amperes. 40 amperes va a ser la intensidad 2. Si se fijan, si sumamos hacemos 20 más 40 y obtenemos 60. Entonces comprobamos que hicimos bien la resolución de nuestro paralelo. Espero que les haya gustado y servido. Les dejo en la descripción un link con ejercicios para que practiquen con estos temas. Y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.